les quería contar un poco por dónde empezamos, cómo comencé yo. Quizás fui el primer divulgador en este tema en Uruguay conocido, por lo menos conocido, yo no conozco a nadie más. Y empecé de esa manera, por eso les mostré y les conté que yo trabajé en zonas rurales. Cuando trabajaba en un pueblo de 1500 habitantes, hace muchos años, yo tenía bastante tiempo, por ahí por 2006, 2007, en algunos momentos tenía tiempo para navegar en internet y empecé a tomar contacto con una serie de temas que todos tienen que ver con continuidad de cosas que estoy haciendo en este momento. Sí, así que esos que creen que irse a vivir a un pueblo es enterrarse como médico, se lo tienen que sacar de la cabeza. Para mí fue muy proactivo y generó muchos aprendizajes. Y empecé de ese modo, buscando de alguna manera en la web o ideas que yo tenía o cosas que me interesaban, y tomé contacto, por ejemplo, primero con los blogueros españoles de atención primaria, ¿sí? Después llegué a este que está abajo. Esta presentación va a estar disponible y todos los links tienen hiperenlaces, ustedes hacen clic y los lleva al lugar. Abajo ahí tienen la dirección de un blog de una bloguera muy interesante canadiense que se llama Jessica Out, que una de las cosas que ella dice, bueno, para empezar, yo empecé a mirar estos libros y algunos los empecé a comprar, y empecé a leer cosas que a mí se me habían ocurrido antes, y bueno, ella sugiere varios libros. Algunos de esos libros son muy interesantes de conseguir. Y empecé así, bueno, en realidad uno empieza así, en su biblioteca, empieza a copiar material. Eso es una foto de mi biblioteca, donde está quizá la parte más dura, conceptual, de las cosas con las que yo trabajo. Me dedico a la música, tengo un libro de René Favaloro, que fue médico de pueblo, fue médico en zonas rurales de Argentina, ¿sí? Tengo de Peter Goche, que van a ver, tengo un libro de mi amigo Rafa Cofiño, tengo las enseñanzas de Buda, tengo un libro de Hugo de Ibarbure sobre la medicina rural, tengo de Ken Robinson, capaz que lo conocen, del de John Berger, sobre la vida del médico inglés británico John Sassal, de la Revolución Farroupilla, que me interesa mucho, uno de Joanna Heath, Osvaldo Valle, porque soy anarquista, bueno, y tengo varios libros de conceptuales de la medicina familiar, pasando desde Mawini a Starfield, y algunos de literatura bastante oscura, por ejemplo ¿sí? Después vamos a hablar de él, se los paso para que lo vean. Uno de los que estoy ahora leyendo es ¿está? No se los queden, después me tienen que devolver porque los estoy leyendo. Cuando empecé a leer ese libro, que lo compré recientemente, descubrí un diagrama muy interesante que está nomás en las primeras páginas, ¿sí? Los autores dicen que hemos llegado a este nivel de desinformación en el sistema, ¿sí? Que genera malos resultados de salud. Les estoy haciendo un resumen muy esquemático. Por esto, que es una foto del libro en realidad, que son una cantidad de sesgos que hay en una cantidad de niveles de flujo, sobre todo de flujo de información, o de niveles de enseñanza-aprendizaje. Entonces miren lo que dice: muchos médicos, la mayor parte de los pacientes no entienden la evidencia disponible. Esto ha generado un sistema ineficiente que malgasta recursos de los contribuyentes en exámenes y tratamientos innecesarios, incluso dañinos. Entonces ellos hablan, que este es el diagrama traducido de algún modo, de que hay como unos 7 pecados, ¿sí? O 7 niveles de desentendimiento, de mala información. En inglés usan la palabra, sería analfabetismo, ¿no? Y literacia, que no tiene una traducción formal en castellano, pero y esos son los sesgos en definitiva, ¿sí? Y es como una ecuación, ¿no? La suma de todo esto hace que tengamos pacientes desinformados y por lo tanto de algún modo tenemos malos resultados de salud. El libro lo que propone en definitiva es cómo, o sea, no se queda en el análisis de la visión de por qué llegamos hasta aquí y analizar los sesgos, sino bueno, hay algunas alternativas para lograr, propone el libro, que en 2020 tengamos una salud mucho mejor, con mejores resultados. Entonces vean, por ejemplo, cita varios sesgos. Yo, para hacer más breve esto, quiero ir solamente a algunos que tienen que ver con lo que hacemos todos los días, pero tienen que ver de manera
muy oportuna o a veces drástica en las decisiones que tomamos y en las acciones que emprendemos cuando estamos sentados frente a frente con una persona en el consultorio, y de esa comunicación se desencadenan una cantidad de decisiones o acciones. Entonces, tenemos que hay sesgos en la financiación de la investigación. ¿Sí? Tenemos mucha literatura actualmente que habla de esto, del peligro de esto. Tenemos que hay sesgos en la publicación de trabajos, no solo en la financiación de la investigación, sino en la forma de publicar. Las revistas más conocidas por nosotros, JAMA, New England Journal of Medicine, todas esas tienen un financiamiento de las grandes farmacéuticas a veces de más del 75%. ¿Sí? Y si ustedes analizan la literatura no publicada, van a ver que la literatura de malos resultados o la literatura gris en realidad casi nunca tiene opción de entrar a las revistas de este tipo, que son las más leídas por todos los médicos en el mundo. ¿Sí? Y son de las que, si ustedes no la leen, igual los que toman la evidencia para hacer las guías, para aplicar todos ustedes, la toman de ahí. Hay información sesgada en los medios masivos, ¿no?, de comunicación, conflictos de interés de tipo comercial en todos los niveles, ¿no?, en nuestro nivel institucional, personal, macro, en todos los niveles. La medicina defensiva es una barrera que produce malos resultados, y carencia de información en los médicos para analizar la literatura en forma crítica. Entonces, por eso les pasé primero el libro de este señor, que créanme, que se pronuncia Gottschalk. Ese Gottschalk es un señor que escribe este libro, que tiene ese nombre muy duro, ¿no? Medicamentos que matan. Alguien por ahí, si no lo conocen, ¿quién lo conoce a Gottschalk? Que no lo conoce puede decir, bueno, este tipo es amarillista, ¿no?, vende panfletos. Este tipo es el director de la Cochrane de Dinamarca, ¿sí? No es un vende panfletos. Y las cosas que dice en ese libro son muy duras. ¿Sí? Ya tenemos la versión en castellano, está traducida. ¿Sí? Y bueno, dice cosas muy fuertes que a mí me han hecho interrogar mucho sobre las decisiones que tomo cuando estoy frente a un paciente en el consultorio. ¿Sí? Porque los sesgos son tan importantes que ponen en duda, en otro libro se pone en duda toda la arquitectura sobre la que está soportada nuestra educación, la educación que recibimos nosotros como médicos y la que estamos manteniendo con nuestras capacitaciones permanentes. Sí, claro, todo es cuestionable y todo. El 85% de los estudios financiados por la industria, eso lo dice este libro, es de Ben Goldacre, se los pasó. Está la bibliografía, si quieren, está ahí, la pueden mirar. Dice que el 85% de los estudios financiados por la industria dieron resultados positivos. Sin embargo, si se analizan los metaanálisis de estudios que han sido financiados con financiamiento gubernamental, solo el 50% muestran resultados positivos. Ahí está, bueno, ese es el libro, ¿no? Esta persona, que también podría decirse que es un amarillista, es un tipo bastante duro. Ha escrito un bestseller que se llama Mala Pharma, ¿no? El otro se llama Mala Ciencia, Bad Science, que es un bestseller, vendió 500.000 ejemplares. Él es un epidemiólogo británico, y la evidencia que muestra es muy fuerte en el libro. Él, por ejemplo, entonces acá una alternativa a los sesgos de financiamiento de publicación de la investigación, ¿no? Porque nosotros empezamos a tener esta mirada muy oscura de las cosas y decimos, guau, es que estamos atrapados, no hay salida. Bueno, todas estas publicaciones también muestran algunas alternativas para trabajar y para buscar salidas. Este señor, con otros tantos, promueve esta iniciativa, que no sé si ustedes lo conocen, que se llama All Trials, que es, bueno, hacer que todos los ensayos, ¿sí?, que la industria farmacéutica presenta, sean presentados ante un concilio, un buró, que toma conocimiento, los inscriben en un registro nacional de investigación, y las farmacéuticas tienen que firmar un convenio con el grupo de trabajo del grupo de investigación de la Comunidad Europea, y adscribir a los términos que dice que cuando ellos hagan el ensayo,
¿sí? Esa base de datos luego tiene que estar disponible para todos los analistas independientes que quieran acceder a la base de datos para sacar sus conclusiones. Un laboratorio ya ha suscrito, ¿sí? No recuerdo en este momento cuál es, ha suscrito a los términos, pero uno solo, ¿no? Uno solo. Y seguramente no es de los laboratorios que tienen más compromiso en este sentido. Pero es una iniciativa que está prosperando mucho, está apoyada por el British Medical Journal. Tomemos otro sesgo, ¿no? Hay sesgo, los medios masivos todo el tiempo están conspirando, algunas veces colaboran, pero yo diría, no tengo números, pero buena parte de las veces conspiran contra la actividad del sistema sanitario porque hacen la promoción de algunas informaciones que no son siempre correctas o que tienen algunos sesgos, o porque el que está promoviendo esa información es dueño de la empresa que vende ese servicio, o es el dueño del aparato, o es el dueño tiene algún conflicto de intereses comerciales, o porque la información está mal. En cierto modo, la evidencia que sustenta esa información no es correcta, porque hay que publicar y hay que comunicar noticias, y cuando las noticias sean más ¿no? urticantes o más también amarillas, venden más, por supuesto. Uno de los efectos, ¿no? que no vamos a entrar en él, pero para citar un ejemplo, de un impacto masivo de una decisión de una persona que tiene, digamos, un impacto en los medios importante, es el conocido efecto Joly, que está descrito de ese modo, ¿tá? El efecto Joly, que tiene que ver con decisiones que ha tomado una persona y que las ha hecho públicas y las ha expuesto en cierto modo, ¿sí? Y ahí tienen un enlace donde se dice algo, por ejemplo, del efecto Joly, pero hay publicaciones en revistas científicas sobre el efecto Joly. Pero hay otras alternativas. Tomamos un sesgo con una parte oscura y veamos, bueno, hay una uruguaya que se está haciendo un litigio contra el Estado porque ella no quiere hacer su mamografía, que tiene que hacer para el control de cumplir el carnet de salud, ¿sí? Por el derecho, el uso de su autonomía, ella cree que no tiene por qué hacerlo, no perjudica a nadie con esa decisión, desde el punto de vista de ella, y está litigando contra el gobierno, no le renuevan su carnet de salud cada 6 meses porque no tiene su mamografía, pero en algún momento eso se va a acabar, o le van a cesar de pagar su salario o va a ocurrir algo. El litigio todavía no hay pronunciamiento formal, todo dice que las etapas que se van cumpliendo es que no dan lugar a su reclamo. Ella ha hecho un libro, ha publicado, si hacen clic ahí van a ir al enlace. Y bueno, la medicina defensiva estamos todos expuestos. Yo trabajo en ACE, pero también trabajo en el ámbito privado. Tal vez yo me expongo más a la medicina defensiva, probablemente, en mi experiencia personal en el ámbito privado. Y muchas veces se transforma en una noxa muy importante, porque en cierto modo nos expone a veces a tomar algunas decisiones o emprender algunas acciones que no siempre terminan bien. Este artículo del New Yorker se lo sugiero, es muy interesante y habla de algunas cosas a propósito. Pero bueno, hay otros que plantean esto como alternativa, ¿no? La medicina mínimamente disruptiva, ¿no? No quiero leerlo, pero hay cosas muy interesantes, ¿no? Dentro de esto. Debemos esforzarnos para superar la clase de medicina que este colectivo de pacientes recibe con demasiada frecuencia al ser derivados a varios especialistas que a su vez les ofrecen recomendaciones y prescripciones descoordinadas que les conducen a la polifarmacia y a iatrogenias causadas por interacciones imprevisibles. En esta práctica, que los autores han llamado medicina fracturada, los pacientes se sienten más abrumados por la carga del tratamiento que por el peso de las enfermedades que padecen. Bueno, el sesgo de poder leer un trabajo críticamente, bueno, en eso estamos, se combate con formación, leer mucho, tratar de tener algunas herramientas que hoy no podemos abordar, que son importantes para hacer lectura crítica y uno poder decir, bueno, esta evidencia que tengo delante, ¿qué validez tiene? ¿Qué aplicabilidad tiene? ¿Me están vendiendo un verso? ¿No? Podríamos hablar mucho de estas cosas, la idea no es hoy abundar, quería hablar un poco de los sesgos para pasar un poco al concepto de la prevención cuaternaria. Bueno, y dentro de este sesgo tenemos, como yo decía, ¿no? muchas
herramientas, eso, podemos aprender y saber cómo realizar una lectura crítica. Hay lugares donde podemos acceder a información que ya está preprocesada y podemos ya saber cuál es el análisis que se ha hecho previamente de esa evidencia. Y hay otras habilidades que ponemos en práctica todos los días que son protectoras, ¿no? Y que los cuidados centrados en la persona, las herramientas para mejorar aplicación de la evidencia y mejorar la calidad y los resultados de salud, como la herramienta esta, Start, después vamos a hablar un poquito. Bien, pero eso es, digamos, el panorama de la situación tal vez en la que estamos, ¿no? Para problematizar un poco. Entonces, ¿cuál es el planteo conceptual o qué nos quiere proponer esto que se llama prevención cuaternaria? ¿Sí? Primero, entonces, es importante entender, bueno, qué se entiende por eso, cuál es la definición de prevención cuaternaria. Primero les digo que honestamente estamos trabajando hace años en esto. Yo tengo mucha afinidad con el creador del concepto y tenemos importantes problemas con el nombre, ¿sí? Y me parece que muy honesto decirlo abiertamente, porque cuando nosotros nos ponemos a discutir de que este sería un nivel de prevención, ¿sí? Yo creo que ahí un nuevo nivel de prevención propuesto, el último, en realidad nosotros estamos aceptando que estamos dentro de los parámetros o del paradigma de la medicina no globalizada, mercantilizada o actual a la que tienen acceso los usuarios en Occidente, ¿sí? Y la prevención cuaternaria se ocupa o tiene como centro de interés varias cosas más que están fuera de eso, fuera de la prevención incluso, ¿sí? Entonces primero les pediría que no reduzcan atender al concepto porque o les choca o les parece redundante o ineficiente hablar de otro nivel de prevención ahora, sino de hecho he sacado muchas de las cosas que nosotros utilizamos para transmitir contenidos con respecto a si es un nivel de prevención o no, porque me parece que no es lo central. Lo central es que este tema ha traído a la agenda, a la discusión y a la reflexión una cantidad de aspectos que tienen que ver con la práctica, porque esto es algo conceptual que tiene una aplicación práctica cotidiana y son cosas que hacemos todos los días, que alguien le dio por llamar prevención cuaternaria. Sí, pero no nos quedemos fijados en el nombre. La definición dice esto, entonces, que la prevención cuaternaria entonces es una acción implementada para identificar a un paciente o población en riesgo de sobremedicalización, o sea, de exceso de medicalización, protegerlo de intervenciones médicas invasivas, proponerles procedimientos de cuidados ética y médicamente aceptables y que estén sustentados en una evidencia sólida o justificada, ¿sí? Cuando este diagrama lo dejé así porque es una cosa que escribió Mark Chamul, que es el que un poco le puso la manija, digamos, al nombre del concepto, y él es francófono, entonces está escrito en francés, pero en realidad él, cuando sacó la palabra, ahí son los 4 cuadrantes. Yo no quiero hablar de esto hoy porque está en la bibliografía, y si quieren saber cómo se llegó al nombre y eso, pueden leer en los contenidos, pero no es lo que más me interesa hoy. Pero la idea es que en este damero hay 4 cuadrantes: uno es la prevención primaria, la secundaria, la terciaria, el azul, y el rojo, la cuaternaria. Él sacó, esto tenía los títulos, no prevención primaria, nada, él los sacó y dejó solo las definiciones. Y él decía, cuando yo leo las definiciones, lo que leo es una lista de tareas o de acciones que hace el médico en su actividad diaria, ¿no? Rehabilita, trata de hacer diagnóstico precoz, previene las secuelas, promueve salud, hace prevención primaria, es una lista de tareas. Esto también solo para pasarla, pero bueno, en estos días ese es Mark, está haciendo unos talleres sobre divulgación de la prevención cuaternaria en Lyon, él es belga, y estuvo trabajando estos días en como una reformulación de una definición nueva, distinta de salud. ¿Por qué traigo esta definición? Porque a veces es mucho más simple comprender este concepto a través de qué es lo que pretende o cuál es la mirada de los que lo aplican, que de ponerse complicado en hablar de si es prevención y qué tipo de prevención es. Y miren qué interesante, ¿no?, lo que él escribe sobre esto.
que la resistencia a la salud es resistencia. Resistencia a la enfermedad por sí misma, también resistencia a la violencia y al abuso, a los medicamentos, resistencia a la explotación, a la comida chatarra, a la contaminación, a las pésimas condiciones de vida, a la industria farmacéutica, incluyendo la resistencia a la mercantilización de la salud y debido a eso, a veces, una resistencia a la medicina en sí misma. Nosotros somos profesionales, como profesionales de atención de la salud, te ayudamos a resistirlo. Solo para pensar un poco, ¿no? Esto se le ocurre a alguien que es el que piensa en el concepto de la prevención cuaternaria. Quise hacer un solo diagrama para transmitir un poco, ¿no? Esto que yo decía. Este fue usado en una presentación por Jacqueline y me parece que está bueno porque es uno que hizo alguien de Uruguay, ¿tá? Porque todos los otros diagramas o mapas conceptuales vienen de otro lado. Bueno, en realidad a ella se le ocurrió muy interesante, ¿no? Cómo la prevención cuaternaria está en todas las etapas. Si nosotros analizamos esto sí como niveles de prevención, participa de todas las etapas, de la prevención primaria, de la secundaria, de la terciaria, pero también tiene que ver con promoción de salud. Muchas de las acciones que emprende el sistema pueden ser analizadas o visualizadas desde el enfoque de prevención cuaternaria, de la actitud cuaternaria, y podemos encontrar ahí algunas cosas interesantes, algunas medio perversas, algunas que inducen daño. Yo les pregunto, yo me lo cuestiono mucho. En Uruguay nosotros estamos proponiéndole a nuestras usuarias que se hagan una mamografía por el carnet de salud anual desde los 40 años, ¿no? O bianual. ¿Cuál es la sustentación de evidencia que nosotros tenemos para asegurarle a la usuaria cuando la tenemos sentada frente que esto es así, es real? Todas las guías de casi todas las partes del mundo que ha investigado, tienen más ensayos sobre esto, han cambiado esa pauta, ¿sí? Y no se recomienda más mamografía en Canadá y en la mayor parte de Europa a mujeres solo desde los 50 en adelante, y claro, como screening estoy hablando, es distinto cuando estamos hablando de otro nivel, estamos hablando de prevención secundaria, examen que está utilizado en forma masiva en población sana, cribado. Solo se han encontrado en algunos metaanálisis algún beneficio para población de 50 a 65 años, no de 40 a 50. Eso le propone, esta inducción de probable daño, yo no voy a decir que hay daño, pero si hay inducción de probable daño, esta la propone el sistema. No la propone el sistema y a nivel macro, ¿no? Es una política, un decreto. No la propone ni una institución, ni un colega sentado en un escritorio porque se le ocurre que hay que hacerla así. No, lo promueve el sistema y lo obliga el sistema. Sí, entonces, como que tenemos distintos niveles también de cómo analizar las acciones o ser protectivo o no inducir daño. Tenemos nivel micro, que es el contacto con nuestros usuarios, el médico, el profesional, el equipo de salud. Nivel meso, cuando nos reunimos y conversamos de estas cosas, podría ser un nivel meso. Y nivel macro, que es un nivel más institucional. Una pregunta. Sí. Prevención cuaternaria y promoción de salud no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Porque la prevención cuaternaria participa, digamos, la promoción de salud es otra cosa, ¿no? Son los contenidos cuando nosotros estamos promoviendo, provocar salud o no, buscar promover hábitos saludables o evitar hábitos dañinos. La prevención cuaternaria puede tener que ver con otras cosas, puede tener que ver cómo evitar de que una persona utilice fármacos que están haciendo interferencias entre sí. Ahí no estamos hablando de promoción de nada. O puede ser analizar cuál es realmente la evidencia que sustente que hagamos un estudio de cribado. ¿Saben cuál es la evidencia que sustenta el utilizar la ecografía de cadera en los niños de Uruguay, en todo el mundo, para detectar la luxación congénita de cadera? ¿Cuál es la evidencia que lo sustenta? ¿Saben? No hay evidencia. No hay evidencia que lo sustente. Entonces, lo hemos buscado, hemos estudiado esto. Entonces, yo me empiezo a preguntar muchas cosas, porque estamos obligando a nuestros niños a que hagan ecografía de cadera y otros países ya pasaron por esto, ¿sí? Entonces, lo que están haciendo es promoviendo a los pediatras y a los médicos comunitarios, familiares, que aprendan a hacer las maniobras, que es lo que hay que hacer, ¿sí? Porque encontramos que detectamos de repente algunas luxaciones que no iban a terminar mal,
que no había que hacer nada con ellas. ¿Y todos estos temas los plantearon el Ministerio de Salud Pública? Bueno, ahora después hablamos. Claro, porque, a ver, nosotros venimos de generaciones del siglo XX, vamos a entendernos. Y a esta altura estamos cansados de leer en los libros que los profesores, que los ministros, que los políticos y los gobernantes nos vendan, nos metan y nos empujen a hacer cosas que en realidad, digo, la movida de la gente que lo tiene más claro no se ve a esos niveles. Te cito un ejemplo. Por eso que nosotros, en realidad, una cosa en la que estamos trabajando es en instancias de este tipo, porque no se trata de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que hacemos todos. Y esto es un movimiento, en realidad lo que yo creo que esto es un movimiento. ¿Sí? Es un movimiento en el que no solo participan los gobiernos, los rectores de la salud, las instituciones que venden servicios de salud y los que ejecutan, digamos, ¿no? La salud. O sea, nosotros, que somos los que estamos en el contacto directo con el usuario muchas veces para tomar decisiones en este sentido, y decisiones compartidas, que es importante. Entonces, si nosotros empezamos a generar reflexión y discusión y masa crítica, estos temas llegan a la agenda política. ¿Sí? Si nosotros no empezamos a discutir, no empezamos a hablar de esto y nadie se pregunta y aplicamos la guía de POC así como viene, pero no, o sea, yo no estoy diciendo no aplicar guías, yo aplico guías todo el tiempo, yo utilizo fármacos todo el tiempo y yo mando exámenes todo el tiempo, yo hago medicina clínica, clásica, tradicional, occidental, todos los días de la vida y tengo una carga de pacientes diaria altísima. Estoy expuesto a tomar decisiones todo el tiempo. Yo acá no estoy hablando ni de medicina esotérica, ni de mística, nada. Estoy hablando de evidencia de Sackett, de la Cochrane, de evidencia dura. Hay evidencia dura que ataca muchas de las cosas que hacemos como práctica cotidiana. A mandarle a las señoras a hacerse, a ver si tienen osteopenia. Eso no se debe hacer, señor Sánchez. ¿Qué diferencia tiene entonces con la medicina basada en la evidencia? Tiene como mucho parecido, ¿no? Claro, sí. En realidad la prevención cuaternaria toma elementos de la medicina basada en la evidencia. ¿Qué pasa? Sackett te lo dice, ¿no? Yo iba a traer justamente un pensamiento de Sackett a propósito de esto. Sackett, que es de algún modo uno de los creadores de la medicina basada en evidencia, dice que al fin de mucho pasar tiempo, lo que se creyó que era una solución, ¿sí? Que era una manera de poder aplicar la mejor evidencia y el mejor conocimiento para solucionar determinado problema, termina muchas veces siendo arrogante, abusiva con los usuarios y genera sobrediagnóstico, daño, ¿sí? Eso lo dice Sackett, no lo digo yo, no lo dice este talibán que está parado acá, lo dice Sackett, ¿sí? Entonces, hay mucho tela para cortar y hay mucho escrito sobre esto, ¿eh? Y tienen dónde buscar, hay una bibliografía larguísima para hablar de esto. De algún modo, la prevención cuaternaria es muy crítica con la medicina basada en evidencia, pero claro, la utiliza también, ¿no? Porque hay evidencia y hay evidencia. Ustedes saben, hay ensayos clínicos y hay ensayos clínicos. Hay algunos que están bien diseñados y otros que no. ¿Y quién hace las guías clínicas? ¿Quién hace las guías clínicas? ¿Se pusieron a pensar alguna vez en esto? ¿Quién hizo el último consenso para aplicar hipolipemiantes en Europa o en Estados Unidos? ¿Quién lo hizo? Que son los que, ¿por qué hablo de Europa y Estados Unidos? No porque sea procolonialista, pues son los que usamos acá, ¿no? Porque en definitiva los que hacen nuestras guías toman esos. ¿Quién lo hace? Lo hace un grupo de expertos. Yo con él y ella somos un grupo de expertos. Ya estamos reunidos acá. Hagamos una guía, ¿no? O sea, un grupo de expertos es un grupo de personas que tienen un conocimiento, una experticia sobre un tema, se ponen de acuerdo, son el profesor, el otro, ¿no? Se reúnen, alguien les avala que tienen esa autoridad y escriben una guía. Ahora, el DSM-4, ¿sí? Si ustedes analizan el conflicto de intereses de todos los que firmaron el DSM-4, que no es exactamente una guía, pero para citarlo como ejemplo, porque está documentado, un 65 o 70% de los que escribieron el DSM-4 tenían conflicto de intereses. Estaban siendo financiados por la industria farmacéutica. Y tú lo aplicas, y yo también. Estoy obligado. ¿De dónde voy a leer? Entonces, de esto habitualmente no sabemos, no nos lo cuentan, pero es así. Y si empezamos a leer, hay mucha información sobre esto, ¿no? Lo cual no quiere decir que yo me venga a creer, ahora que soy un descreído y no puedo aplicar más evidencia. No, tenemos que ser cada vez más críticos en analizar de dónde es la fuente
¿Y de dónde viene la evidencia? Porque estamos cada vez más expuestos. Porque la mercantilización de la salud es un fenómeno global que comenzó hace muchísimo tiempo, probablemente, capaz que si empezamos a analizar las bases, probablemente ya casi un siglo, un poco menos. Pero en este momento está siendo dramático los resultados que están ocurriendo y lo que va a ocurrir en el futuro. Volvemos un poquito a la definición. Una cosa que yo decía, para entender porque no hemos llegado tampoco a profundizar tampoco en el enfoque, ¿no? Para entender lo que es la prevención cuaternaria tenemos que hablar un poquito de cuáles son las cosas que le interesan, ¿no? Los centros de interés o aplicaciones, ¿no? Uno sería, bueno, la prescripción responsable o racional, ¿sí? Lo que yo decía hoy. Hay herramientas, o podemos aprender, nuestra misma experiencia clínica, el acceso que tenemos a información, nos permite tener herramientas para prescribir de manera responsable o racional. Hay algunos factores que tienen que ver con la ética y la promoción de salud. Si bien hay líneas macro gubernamentales o de la rectoría que se aplican a lo que yo hago y no lo puedo modificar, hay otra cantidad de cosas en las que sí puedo moverme con más soltura. Bueno, saber que tenemos el sobrediagnóstico y el sobretamizaje o sobrescreening son dos cosas a las que estamos expuestos en la actividad todos los días, a veces son presiones del sistema también, y tenemos también algunas herramientas. A veces no, a veces estamos un poco atados, pero tenemos cómo trabajar en eso, ¿sí? Hay algunos, o sea, muchas veces estos cribados o tamizajes nos lo vienen a pedir los pacientes, o nosotros tenemos una práctica o institucional o adquirida, deformada. Pongo un ejemplo para hacer arder más todavía, ¿no? Mandar el PCA a los hombres sin sentido, cuando no hay síntomas, como cribado, no hay ninguna evidencia que lo sustente, que lo encuentre, que me la haga llegar y lo discutimos. No hay ningún cribado, ningún país del mundo lo sustenta, ninguna sociedad científica. Sin embargo, los urólogos y nosotros seguimos haciendo PCA. Si llegamos a pedir el número de cuántos PCA como cribados se utilizan en campo, no agarraría, los gestores se tiran de los pelos seguramente. Después tenemos exposición, porque si bien, bueno, estamos en lo que decía la compañera, los laboratorios trabajan y hacen cosas que usamos todos los días y son muy buenas, también ellos promueven la utilización de fármacos. Acá hace poco, o sea, no estoy hablando de una irrealidad. Acá hace poco en el colegio médico hubo una discusión y salió en la discusión de que algunos médicos, compañeros nuestros, son financiados, le pagan, le dan dinero, plata, para que prescriban determinado fármaco y no otro. ¿Ah? Esto en Argentina es muy usual desde hace décadas, por no decir más tiempo. En Uruguay, capaz que para todos nosotros que somos médicos generales o generalistas, no. Pero para los especialistas focales sí. Es una práctica bastante común. El promover. Esa es una manera de promover enfermedades o utilización de fármacos o de insumos. Pero hay muchas otras, ¿sí? Las grandes farmacéuticas invierten mucho más en marketing y promoción de enfermedades y promoción de fármacos que en investigación. Eso también hay que decirlo y está documentado. No lo estoy inventando. Y después tenemos que aprender a trabajar con la multimorbilidad. Yo estoy realmente asombrado en mi práctica de cómo todos los días, a ustedes les pasa todos los días, tenemos cada vez, va creciendo más nuestra población de adultos mayores, con muchas patologías, con muchos fármacos, muchos de los cuales, por más que yo quiera desprescribir, no los puedo sacar, porque están buscando algunas acciones. Bueno, eso es una complejidad altísima con la que tenemos que aprender a convivir y aplicar buena evidencia, la que haya. Pero, analicemos la evidencia que hay para los adultos mayores frágiles, ¿no? La mayor parte de la evidencia que nosotros tenemos para tomar decisiones hablando de aplicación de fármacos es muy débil, porque no hay casi ensayos que estén con esa franja etaria para hablar de tal o cual fármaco. No hay, solo para algunos. La mayoría de lo que ustedes usan a diario no hay, vayan a buscarlo, no hay. Entonces estamos utilizando algo que es muy duro, por un lado, y que es una construcción conceptual y de investigación que tiene mucho tiempo atrás y mucha solidez, que se derrumba por su peso, ¿no? Yo no lo estoy diciendo yo, ustedes pueden, veo muchas caras escépticas, podemos parar y ustedes pueden leer la evidencia, hay mucha evidencia de esto, no es un invento mío. ¿Están escépticos o están interesados o los estoy aburriendo?
Bien. Otras cosas de las que se ocupa, bueno, tiene el sustento ético, el marco conceptual sobre que está construido el concepto de la prevención cuaternaria, de la actitud, el enfoque cuaternario está sustentado en los principios éticos de nuestra práctica, ¿sí? De la práctica médica. Es muy fuerte la estructura conceptual sobre la que está sustentada y fundamentalmente sobre el principio del primum non nocere, ¿no? Y hay que tener en cuenta, bueno, que hay conflictos, que tenemos que usar fármacos, pero que hay conflictos de intereses permanentes, las instituciones los tienen, los médicos los tienen. Yo tengo les cuento así, una cosa que esto, a veces uno se siente un poquito así como comentaste vos o como dice ella, un poco atado de mano, ¿no? Yo hay cosas que no puedo modificar, por más que no me guste, la mamografía se la van a tener que hacer y si no se la hacen, un día no le van a pagar el sueldo, es así. Pero puedo hacer otras cosas. Yo acá, por ejemplo, se los paso para que lo vean. Un poco porque con algunos pacientes a veces cuesta, si cuesta explicar esto con colegas, ¿no? Y transmitir un poco cuál es el centro de la cosa, con los pacientes a veces es bastante más complejo. Entonces yo escribí esto. Yo a los pacientes que ya conozco desde hace un tiempo les doy solo la página de adelante, la de atrás no. Es como una especie de currículum, de hoja de vida que hice, en la que hago mi declaración de conflicto de intereses. Digo, por ejemplo, que yo no llego tarde a la consulta nunca, lo cual cumplo, que no atiendo el celular en la consulta, lo cual hago, está apagado o está mudo, que no recibo visitadores médicos en mi consulta, lo tengo escrito y yo se los paso. Entonces eso a veces da motivo a explico en lenguaje más simple, y más fácil de transmitir que encontré que se entiende por la prevención cuaternaria. Eso es una cosa que yo puedo hacer más allá de la institución, del sistema, de quién sea el ministro, no importa nada. O sea, en mi práctica, cuando estoy sentado delante del paciente, estoy en la casa visitándolo, tengo la libertad de hacer muchas cosas, algunas no, pero muchas puedo hacer. Estos son los principios, vamos a avanzar un poquito. Entonces uno empieza a hacerse algunas preguntas, o tiene que hacerse algunas preguntas si quiere aplicar el enfoque, ¿sí? Estas preguntas llevan muchas veces a tener una serie de problemas. Por ejemplo, que tiene que gastar un poco más de tiempo con algunos pacientes, o con la mayoría, ¿no? Y tiene que empezar a preguntarse este tipo de cosas. Bueno, ¿cómo actúan ustedes cuando un paciente les dice que no está dispuesto a recibir un determinado fármaco o a hacerse un determinado examen? Lo cual es bastante frecuente, cada vez más frecuente, afortunadamente, porque las personas tienen acceso a información y de repente leen cosas. Y vienen o con el celular y te ponen una página web, o traen algo impreso, o te dicen que vieron, ¿no? Bueno, y tenemos que preguntarnos, ¿cómo actuamos? ¿Qué fortalezas, qué herramientas tenemos para contestar? ¿Podemos acceder a todo ese conocimiento? No es posible. Tenemos que tener algunas herramientas que nos permitan abrir como algunas ventanas para que nos permitan poder trabajar en estos aspectos, porque son aspectos cotidianos y muy importantes. Y los cuestionamientos son muy importantes, porque si nosotros no centramos el foco ahí, nos vamos al carajo. ¿Tá? Porque cada vez más es importante centrar el foco en las decisiones compartidas con la familia, con el paciente, al nacimiento, en la adolescencia y al final de su vida. Y si no tomamos esa consideración, estamos expuestos a problemas. Discutimos con los pacientes los escenarios posibles cuando les proponemos realizar una prueba. Por ejemplo, los falsos positivos. Muchas veces viene el mismo ejemplo, el del PSA. Yo muchas veces le digo a las personas, ¿qué pasa si te da un positivo, pero que es falso? No importa si es falso, olvídate que es falso, te da positivo. ¿Sabes todo lo que va a ocurrir después? ¿Cuál es el punto de corte? ¿Saben cuál es el punto de corte para las biopsias de próstata? Cuando uno le encuentra un PSA y hay que hacer biopsia. ¿Cómo se encontró? Decir, bueno, tenemos que hacer 8, 10, 18. No hay evidencia. Es opinión de expertos. Es opinión de expertos. O sea, en ese acuerdo, no hay evidencia. Estamos mandando a un señor a exponerse se va a exponer fundamentalmente a dos cosas: a no encontrar un cáncer que tiene, que probablemente no lo va a matar, o a encontrar un cáncer que sí tiene, que no sabemos si lo va a matar definitivamente o no. Porque eso es lo que sí sabemos del cáncer de próstata. Cuando hacemos autopsias, ¿no? El efecto reservorio, cuando hacemos autopsias, en los países que hacen autopsias en serio, le encuentran cáncer de tiroides y de próstata a tanta gente que con el cáncer de tiroides
Los anatomopatólogos dicen que es un hallazgo normal encontrar cáncer de tiroides. De tamaños pequeñísimos, ¿no? Para el anatomopatólogo es un hallazgo normal. A la presidenta del país vecino le sacaron la tiroides por esto, ¿no? Hicieron un magnicidio a pequeña escala, es una cosa que yo hablo, ¿no? Hay cantidad de ejemplos de magnicidios a pequeña escala. Ella se puso un poco loquita con una cantidad de cosas que pasaron, capaz, porque le sacaron la tiroides también, ¿no? Sin habérsela tenido que sacar. Bueno, un poco de culpa debe tener, pero los médicos de ella también tienen. Siempre hablamos de los beneficios y las desventajas de los métodos diagnósticos que le proponemos a los pacientes. Cuando le decimos a una persona, usted tiene el FKT positivo, ¿tá? No tiene antecedentes en su familia de cáncer de colon, pero ¿qué viene? ¿Qué viene ahora? ¿Qué sigue? ¿Cuál es la mortalidad de la fibrocolonoscopía en el campo? ¿Cuál es la mortalidad de perforación? ¿Cuál es la incidencia? ¿Se lo decimos? ¿Se lo decimos? Si yo me tengo que hacer la fibrocolona, yo lo pienso mucho, entonces tengo que ponerme en el lugar cuando estoy planteándoselo a alguien. Yo no me la hago, porque, tengo que saber que el otro puede decirme, yo no me la hago, ¿no? ¿La institución acepta eso también? ¿En qué riesgo? Porque también nos sometemos después a los riesgos de la medicina defensiva o de la mala medicina. O sea, cuando de mi consultorio salen muchos pacientes sin una prescripción de un fármaco, ¿está? Varios pacientes salen. Muchos de esos pacientes a veces, sobre todo en el sector privado, le comentan a nosotros, no sabe nada, no me dio ningún fármaco, ¿no? Me fui sin un fármaco de la consulta. Las personas quieren que les indiquemos fármacos, es el lugar que la cultura nos ha otorgado, ¿sí? Entonces, eso es una cosa que es re difícil de manejar, porque es un contenido cultural con una construcción muy larga, que es muy difícil trabajar, pero hay que pensar en eso. O sea, no te tiene que paralizar, pero tenés que pensar. Bueno, ¿cómo prepararnos para aplicar? Un poco hay que empezar a divulgar o a hablar del concepto sin que nos paralice y tratando de buscar que hay alternativas y hay herramientas, ¿no? Sobre, el lugar que tenemos cada uno de nosotros en las acciones que emprendemos como agentes de salud. Todas las intervenciones sabemos que tienen riesgos y beneficios. Tienen un perfil de daño y un perfil de beneficio, ¿sí? Tenemos otra herramienta, es participar, promover la discusión, hacer grupos de lectura crítica o, compartir. Yo estoy todo el tiempo compartiendo evidencia. Yo de evidencia no sé nada, pero compartir evidencia sé mucho. Claro, yo muchas de esa evidencia la leo, veo cuál es la fortaleza, trabajo con ella. Pero lo primero que hay que hacer es compartir, reunirse, leer. Mirá lo que encontré, ¿no? ¿Alguna vez leyeron sobre qué pasa cuando las personas, hay estudios que dicen qué pasa cuando las personas tienen niveles de colesterol por debajo de lo normal? En la facultad no nos enseñan eso. Es literatura gris, negra. La mortalidad aumenta. Cuando bajan los niveles de colesterol, hacemos tratamientos, hay trabajos sobre diabéticos con tratamiento con hipolipemiantes, intentando llegar a barreras por debajo, más abajo, para que haya menos mortalidad cardiovascular. Los resultados no son buenos. Con los pacientes sanos, que hacemos pretendida prevención primaria usando hipolipemiantes, tampoco. No hay evidencia, búsquenla. No hay ninguna evidencia. Todos los días repetimos atorvastatina a cantidad de gente sana. Pero no hay. ¿Tiene o no tiene una dislipemia? ¿Cómo? ¿Tiene o no tiene una dislipemia? Tiene la dislipemia, lo que no quiere decir que yo tenga que hacer fármacos. A veces tengo que hacer, a veces lo sabe. Pero tampoco quiere decir que sea sano. Bueno, por eso hay que saber si es sano. Lo primero que hay que saber es si es sano. Porque si fuma, ya uno puede decir, no es sano, ¿no? O hay que saber los riesgos familiares. Estamos hablando, cuando hacen metaanálisis con pacientes sanos y la población está bien elegida y podemos leer los ensayos de metaanálisis bien hechos, no hay mucha evidencia que sostenga eso, no hay. Búsquenla. Es una de las técnicas, sí, hay otras maneras de ver, pero estoy hablando de evidencia porque es lo que habitualmente usamos más. Hay otras maneras de llegar al conocimiento, acceder al conocimiento, sin duda. Y hay otras maneras de intercambiar las discusiones en estos temas en grupos. Hay acceso, ahí tienen dos herramientas de acceso, una es más promiscua, digamos, porque está en Facebook y hay contenidos que son
algunos no son para que lo vean los médicos, otros son para usuarios, y hay herramientas más, hay listas de correo, tenemos un grupo de trabajo, tenemos lugares donde podemos hablar entre médicos para no generar, porque esto genera alarmas después también, ¿no? Empezamos a generar alarmas que no siempre podemos manejar. Entonces, como hay que ser respetuosos de esos que son procesos colectivos también de construcción, podemos ir discutiendo esta evidencia. O el sábado vamos a tener una reunión del grupo de trabajo de prevención cuaternaria. Una de las cosas que vamos a hacer es leer sobre qué evidencia hay para decirle a las señoras que tienen que vacunarse contra la pertusis en el embarazo, o para vacunarse de la gripe, como estamos queriendo vacunar en Uruguay, o para otra. Ya hemos discutido sobre la vacuna HPV. Hay otros aspectos, estamos terminando ya, no sé la hora, pero seguro que estamos pasados. No voy a leer ni voy a profundizar en esto, pero bueno, una de las cosas que preocupa mucho para el enfoque cuaternario es el exceso de la medicalización, cuando transformamos problemas de la vida cotidiana de las personas en enfermedades y no lo son. Para muchos países o en muchos entornos la pobreza es una enfermedad, hay muchas cosas que se vuelven enfermedad. El embarazo, que es una situación sana, a veces se puede... Sí, yo no estoy diciendo que no controlemos embarazos y mujeres bien controladas, pero a veces transformamos en una enfermedad algunas cosas. ¿Cuál es la evidencia que hay para poner 0,92 de glicemia como punto de corte? Para decir que una señora tiene una diabetes gestacional. ¿Cuál es? ¿Saben? Hay muy poca evidencia. Hay muy poca evidencia. Y los países que la empezaron a aplicar y utilizaban solo una glicemia para decir que la señora tenía una diabetes gestacional, están volviendo atrás todo eso porque encontraron que nacían bebés flaquitos, ¿no? Morbilidad de las embarazadas. Ojo. Porque lo que pasa es que estamos jugando con los límites, ¿verdad? Los médicos nos gusta bajar la mortalidad, tener todos bien controladitos, los nenes todos en línea, ¿no? Que no se me salga ninguno, ¿no? Bajar la mortalidad infantil, eso te realza, te da un país, ¿no? Interesante, tiene poca mortalidad infantil, pero eso es a costo de algunas cosas. Yo no estoy diciendo que no controlemos los niños ni que no hagamos bajar la mortalidad infantil en Uruguay, pero tiene algunos costos. Buscar la anemia drepanocítica en todos los niños, blancos o negros o de la raza que quieran, no estoy haciendo despectivo con el uso de los términos. ¿Qué evidencia hay? No hay mucha evidencia. Es una cosa más bien cultural. A veces tomamos decisiones en salud por cosas culturales, ¿sí? De hecho, la enfermedad, definición de enfermedad, los contenidos que nosotros llamamos enfermedad, es una estructura cultural fundamentalmente. No es una estructura científica. A veces hay poca ciencia detrás de eso. Recordar, bueno, esto ya lo dije, ¿no? Lo dice, acá hay alguien que lo dice, que tiene un poco más de fortaleza que yo, que es Starfield. Bueno, la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, y sigue siendo, y si seguimos buscando, probablemente sea más, probablemente, es el sistema médico, las acciones de los médicos. Tercer causa de muerte en el monstruo del norte, ¿no? Sí, pero hay diferencias entre la aplicación clínica. Sí, pero está documentado. Este diagrama, no sé, tienen ahí el acceso a... Es una visión de cómo lograron mejores resultados en el tratamiento, en la salud, ¿no? Decisiones compartidas, medicina basada en la evidencia, habilidades comunicacionales centradas en el paciente, todo eso puede confluir. Estas son cosas que no dependemos de que el ministro sea tal o cual, o que la institución o el director sea este o el otro. Esto lo hacemos en el consultorio todos los días. Y mejora los resultados de salud. ¿Sí? Claro, si nosotros tenemos acceso, ¿por qué es importante lo meso y hacerse preguntas? Porque si yo estoy actuando con estos vectores que llegan hasta acá, y acá tengo mejor acceso a la evidencia, o soy más crítico, puedo acceder a mejor evidencia de mejor calidad, voy a tener mejor resultado en mi práctica individual. Si eso lo logro hacer institucionalmente, y esa institución logrará tener mejores resultados. Desde ese vector hay una fuerza que va hacia ahí. Capaz que no es toda la fuerza, pero es una parte de la fuerza. Muchos dirán, bueno, esto ya, decisiones compartidas, no me venga a poner un nombre de esto, ¿no? O a utilizar bien la evidencia, leerla bien la evidencia. Esto ya lo hacemos, sí. La prevención cuaternaria no pretende apropiarse de nada, de ningún nombre de nada. Es un nuevo nombre para una cosa que hacemos desde hace mucho tiempo. Cuando tratamos de hacer buena medicina, esto se trata de hacer buena medicina, nada más. Bueno,
hacerse alguna pregunta de que hay algunas cosas, acciones de prevención que hacemos que son innecesarias, incluso dañinas. Y yo le decía, bueno, no nos concentremos solo en la prevención. La actitud cuaternaria, el enfoque tiene que ver con otros aspectos, tiene que ver con aspectos comunicacionales, tiene que ver con la medicina centrada en la persona, tiene que ver con la promoción de salud, tiene que ver como lo que yo le decía, los niveles. Cuando vos me decías eso, yo les decía, ¿no? Antes les comenté, hay un nivel micro, que es cuando estoy sentado con el paciente, la paciente en el consultorio, lo fui a ver a la casa. Un nivel meso, que es este, donde se generan ciertos intercambios o comunicación, y un nivel macro, en el que uno dice, bueno, ahora vamos a escribir una carta, pues esto no va más, vamos a pedir una reunión. Vamos a hacer un grupo de trabajo que haga una propuesta. Vamos a promover cambiar esto, ¿no? Llegar a los decisores, a los políticos, no sé. ¿Sí? Eso es posible. No sé qué resultado, pero posible es. Cuando te iba a hacer el cuento y termino medio con esto porque ya estamos pasando. Es evitar la pérdida de autonomía de los pacientes, ofrecer cuidados centrados en la persona, no centrados en el profesional o en el sistema o en la tecnología. Los cuidados deben ser centrados en la persona. El centro es la persona, no es la enfermedad. Bueno, la sugerencia es tratar de incorporar esta manera de enfocar a la práctica cotidiana, ¿no? Saber que tenemos una herramienta muy importante que es la atención longitudinal. La longitudinalidad es básica para mejorar los resultados. Evitar el sobrediagnóstico, sobretratamiento, las cascadas diagnósticas, las intervenciones que no son éticamente sustentadas o no hay evidencia fuerte para sustentarlas, sí lo podemos evitar, pero el efecto cascada ya lo dije. Y bueno, que tenemos una serie de herramientas que yo le llamo algunas veces, con Manuel le llamamos indicaciones o prescripción 2.0, que decir, bueno, a ver, yo contigo de esto tendría que tomarme media hora para hablar, y en la consulta no tengo media hora. Podés ver, leer, acceder a esto, leer este documento, mirar este video, lo que sea, y la próxima consulta, con las preguntas que vos traigas y lo que vamos a hablar, podemos de repente tomar una decisión. Eso es una batería de herramientas que tenemos posibles ahora. Claro, no podemos mandar a la persona a cualquier lado, tenemos que mandarlo orientado, ¿no? Nosotros tenemos de hace un año más o menos un blog que es para poder hacer prescripción 2.0. Entonces cuando alguien viene y tiene lumbalgia, yo digo, mira, estás teniendo epigastralgia, no vas a usar más no querés usar más antiinflamatorio, vamos a hacer... Te propongo que mires este video que te propone algunos ejercicios, ¿tá? Para evitar el dolor lumbar. Intentar hacerlos, ¿tá? Yo le doy una fuente que no es dañina, que tiene buena información, y a la próxima consulta viene y me cuenta. No sé, a veces funciona, muchas veces funciona, ¿no? Pero es un recurso más que tenemos. Introducir siempre lo que es balances de riesgo-beneficio, ¿no? Para la persona en la intervención o la acción la decisión que vamos a tomar. Recordar que todas las medidas preventivas no tienen el mismo efecto, ¿no? No es lo mismo vacunar contra algunas enfermedades que contra otras, no es lo mismo tamizar algunas enfermedades que tamizar otras. Exacto, privar o hacer tamizaje para algunas enfermedades que para otras. Es muy importante, y lo podemos hacer en todos lados, introducir ciertas líneas de investigación, aunque sean chiquitas de esto. O sea, ¿cuánto nos propusimos que identificar polifarmacia en esta franja etaria de usuarios? Y buscamos, vamos a las bases de datos y buscamos, bueno, ¿cuántos pacientes consumen más de 5 fármacos y tienen esta franja de edad? Después nos hacemos otra pregunta, bueno, a ver, ¿es que podemos actuar sobre esto? ¿Podríamos prescribir más racionalmente en el adulto mayor frágil que tiene más de 5 fármacos? Intentémoslo, buscamos información. Hay muchas maneras de investigar. Podemos investigar para publicar, podemos investigar para hacer mejor la gestión, podemos hacer muchas preguntas de investigación. Y proponemos realmente los que les interesa el tema y los que se hagan cuestionamientos sobre esto, participar, de discutir. Yo he aprendido discutiendo con colegas de otros países fundamentalmente, con colegas de Uruguay. Y bueno, tener un poco... Saber de que tenemos al alcance de la mano la prevención cuaternaria. En esta zona del continente tenemos grupos de trabajo muy sólidos en varios países. En todos los congresos hemos tenido actividades, en congresos hablo de medicina familiar y comunitaria, de prevención cuaternaria, yo he participado en varios, hemos tenido actividades internacionales y ha comenzado ya a surgir producción, literatura científica al respecto nacional y de todos los países de la región. O sea, que no son contenidos que vienen tampoco con mentalidad colonial, son contenidos propios.
Y al final de la presentación, que ustedes la van a tener disponible, Horacio se las va a disponer, tenemos algunas de las referencias bibliográficas de contenidos que yo les mostré o les conté, y ustedes pueden hacer también, como yo les dije, clic ahí y van, es un hiperenlace que los lleva al contenido. Es una indicación 2.0. Estos últimos, no, más adelante, si ustedes van a un blog que hay una pestaña particular que dice prevención cuaternaria, ahí hay varios contenidos que son para profesionales, no para médicos. No sé, yo creo que me parece que es mejor cortar, revisamos qué hacemos con el tiempo, porque podemos tener cierta flexibilidad y seguimos después. Gracias.